Estás ahora sí en línea, nos estás escuchando. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Mel Caneda y Eduardo Telias te saludan aquí en Continental Tucumán. Hola, ¿qué tal? Buenos días y bueno, disculpen el inconveniente de la comunicación. No hay problema, suele suceder. A veces problema de señal, eso ¿Qué pasa en pasó? todo el Ibas país. viajando. Estaba viniendo porque, digamos, nosotros tenemos una planta de biocombustible, Ujú. Ajá. de biodiesel, Mm. y bueno, estaba viajando acá a la planta. Bien, bien, perfecto. Bueno, antes de que nos podamos comunicar con vos, estábamos hablando aquí con Mel, con mi compañera, respecto de esta situación desastrosa allí en la provincia de Buenos Aires, estas inundaciones que, bueno, han tenido su foco allí el fin de semana, en Campana, en Zárate, en otros lugares allí que lamentablemente hasta el momento han dejado un saldo de 4 personas muertas y por supuesto un montón de destrozos materiales, ¿no? Y la pregunta que quería hacerte primero era si es casualidad que se hayan dado dos inundaciones de gran magnitud en poco tiempo en Buenos Aires, teniendo en cuenta lo que había pasado en Bahía Blanca y ahora el fin de semana en estas localidades que estábamos mencionando. Bueno, nosotros venimos diciendo de que esto no es una casualidad. Yo presido la Cámara Santafesina de Energías Renovables y estamos muy atentos a los efectos que provoca el cambio climático. Realmente estamos muy preocupados y justamente las semanas anteriores hicimos una colaboración en varias notas en Infobae que está tomando este medio estos hechos y anticipábamos que esto, sin ser una visión fatalista, sino simplemente viendo los estudios de las universidades, del CONICET. Hay un panel intergubernamental sobre el cambio climático. Y esto sin duda es un efecto del cambio climático y obviamente inducido por las actividades humanas. No podemos suspender las actividades humanas, Claro. ni la producción, pero sí podemos ser más sustentables. Eh, Eso es lo que nosotros estamos viendo. Todos los informes de todo tipo, del INTA, del CONICET, de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, han publicado que la Argentina está cambiando desde 1960 con el tema de las precipitaciones. Sí. Y los investigadores dicen que la tendencia iba a continuar en las próximas décadas. Esto fue en el 1960 que se empezó a hacer este estudio. Y bueno, hubo inundaciones muy importantes. Bueno, nosotros estamos acá en la provincia de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe estuvo la tragedia del 2003. Claro. Se fueron repitiendo escenas de incendios en Córdoba, los humedales de enfrente de Rosario. Digamos, vemos que hay un deterioro en el clima en la Argentina, pero en todo el mundo también. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como país, para aportar a una transición energética que en definitiva cuide la casa común, como decía la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si? Sí. Entonces, en ese camino, las provincias tienen mucho para hacer, el gobierno nacional tiene mucho para hacer. Entonces, bueno, desde las entidades gremiales empresarias, desde las cámaras, en el caso nuestro que presidimos la de biocombustible, bueno, ustedes Tucumán tienen una producción de bioetanol Sí. muy importante, Sí. Sí. que nosotros decimos el biocombustible en general, tanto el biodiesel como el bioetanol, provocan una innumerable serie de beneficios en la sociedad. Arraigo rural, porque las plantas están ubicadas casi siempre en lugares donde de otra manera no se podría
digamos, radicar una industria, ahorramos divisas, porque la Argentina también es un importador permanente de combustibles fósiles, porque no se alcanza con abastecer el mercado con las refinerías que hay. Y por último, y lo más importante para nosotros, cuidamos el medio ambiente. Ahora, Marcelo, vos estabas señalando algo interesante allí, que desde 1960 que ya se viene hablando de este cambio, ¿no?, en cuanto a las precipitaciones en la Argentina. La pregunta es, ¿alguien le dio importancia a eso? Digo, aquellos que tuvieron una cuota de responsabilidad, de poder, los distintos gobiernos, ¿alguien realmente hizo algo por eso o no, Bueno, a ver, no se vio mucho? La infraestructura de la Argentina ha decaído muchísimo y sin inversión pública va a seguir decayendo. Sí. Las leyes de protección ambiental se fueron deteriorando. Ahora también le tenemos que agregar el negacionismo de la parte política de estos datos duros que lo muestra la ciencia, que no es que estamos hablando en el aire. Son señales de que no se le da al ambiente y al cuidado del ambiente lo que el cuidado del ambiente necesita, que es sentido común. Nuestro principal socio comercial, que es Brasil, compensa un montón su huella de carbono con una ley de combustibles del futuro donde impulsa el uso del bioetanol de maíz en un 40% de mezcla con los combustibles fósiles para el 2030. Nosotros acá estamos en el 12%. En el biodiesel, Brasil va a un 20% de mezcla con los combustibles fósiles en el 2030. Nosotros acá hoy tenemos el 7,5%. Entonces, Brasil planifica a largo plazo, como planificó con el campo a largo plazo, y hoy va a tener 160 millones de toneladas de soja, y nosotros con suerte vamos a llegar a 40. Digo, sin planificación es muy difícil que un país salga adelante. Bueno, dentro de la planificación que necesita la Argentina, tiene que estar no la Agenda 2030, sino la Agenda Argentina. La Agenda Argentina tiene un montón de posibilidades para ir a una transición energética aplicando las potencialidades de cada provincia. Neuquén tiene una potencialidad petrolera, tiene una potencialidad de energía eólica, San Luis tiene una potencialidad solar, provincias como Tucumán, como Santa Fe, como Córdoba, tiene que apostar por los biocombustibles. En el norte tenemos el litio. Entonces creo que lo interesante acá es la integralidad que tenemos como país y no tenemos que solo concentrarnos en la vaca muerta, sino también mirar la vaca viva. Me gustó esa metáfora, está bien. Está bueno. Sí, con respecto a las políticas públicas que se necesitan para prevenir, yo ya hablando del futuro, ¿no?, de prevenir próximas, porque el cambio climático ya es un hecho, no hay vuelta atrás en ese sentido, pero sí quizás en infraestructura, en qué se debería trabajar. Tenemos un gobierno actualmente que niega el cambio climático, también eso es un poco peligroso de alguna manera. Bueno, pero yo creo que el gobierno ha sido pragmático, el gobierno nacional. Primero decía que había que volar el Banco Central y ahora el peso es la moneda fuerte de la región. Entonces, aspiramos nosotros, porque tenemos diálogo permanente con el gobierno, a que haya un cambio pragmático. No estamos hablando de, a veces para polemizar o para ampliar la grieta política, se emplean discursos que se copian de otros países. Claro. Así como yo te digo, por ahí nosotros no tenemos que adherir a la Agenda 2030, pero crear una agenda propia, ¿sí?, una agenda de la Argentina,
que aproveche todas estas potencialidades que yo te dije en lo energético, Sí. que son complementarias, ¿sí? Que no compite Vaca Muerta con el biodiesel de Santa Fe, sino que son integrales. Y bueno, ir en ese camino. Y después, con el tema de obras de infraestructura, son necesarias para la competitividad que el gobierno dice que tienen que tener los empresarios. Porque tenemos que tener buenas rutas, tenemos que tener buenos puertos, tenemos que tener canalizaciones en los campos. Entonces, todo eso lleva a que tenga que haber una inversión pública, nacional o provincial, que también vaya previendo estos desastres climáticos que van a ser evidentemente más frecuentes. Bien. Me quedo con lo que dijiste, Marcelo, en algún momento, así como Brasil planifica, digo, es la historia misma de la Argentina, ¿no? La falta de políticas de Estado, no tan solo en esto, sino en otras cuestiones también. Pienso en educación, pienso en seguridad, en salud, si querés vos también, o sea, el tema es eso, ¿no? Sin políticas de Estado, sin planificación, es difícil que en algún momento se pueda pensar que esto va a cambiar. Bueno, creo que es esencial la participación ciudadana, que los gobernantes entiendan que hay un montón de responsabilidades que les competen, ¿sí? Que no le pueden sacar el cuerpo a la contaminación, al cuidado del ambiente, al cuidado de las personas en definitiva, porque bueno, sabemos que hay ciudades como México, cuando nosotros analizamos datos duros de contaminación, que tienen que habilitar patentes para que circulen porque la contaminación ambiental del aire en la Ciudad de México es evidente. Y bueno, hay cosas que no se ven. Nuestro país es muy amplio, hay contaminación de los ríos, hay contaminación, bueno, de múltiples causales. Lo que tenemos que lograr es esa mirada del cuidado de la casa común, sin dejar de utilizar las potencialidades que tenemos como país. Seguro que sí. Bueno, Marcelo, te agradecemos enormemente estos minutos aquí al aire de Continental y bueno, muy interesante el aporte que nos has hecho. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta Ahí luego. estábamos hablando con Marcelo Cusniers, especialista en medio ambiente, respecto a esta situación de las inundaciones, bueno, puntualmente lo que pasó en Provincia de Buenos Aires, pero que también se refleja no tan solo en nuestro país, sino también en otros países y cada vez con mayor severidad.